Oliver, y de verdad nuevamente agradecer a la Fundación Amauni por esta invitación. Es muy importante para nosotros tener esta oportunidad de compartir algunas reflexiones en este segundo foro de responsabilidad social y pues nada, justamente explicar en estos minutos estas preguntas, tratar de sintetizarlas lo más posible. Y iniciando con esto del Comité Internacional de la Cruz Roja, porque para nosotros es muy importante que conozcan cuáles son nuestras actividades y vinculadas en la pandemia, qué fue parte de nuestra reacción y cómo es que nosotros identificamos la situación. Entonces, muchas gracias. Si podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. El Comité Internacional de la Cruz Roja es una organización humanitaria que estamos fundados desde hace muchos años. Nacimos en 1863 en el marco de una guerra y que a lo largo de los años pues hemos estado trabajando en distintos escenarios, muchos vinculados a donde hay esas necesidades de protección y asistencia humanitaria, particularmente en contextos donde hay conflictos armados o otro tipo de situaciones de violencia que no alcanzan la calificación jurídica de un conflicto armado. Y uno de nuestros grandes reconocimientos internacionales que la sociedad internacional, los distintos estados han confiado al Comité Internacional de la Cruz Roja es que nosotros seamos los guardianes, los promotores del famoso derecho internacional humanitario. ¿Qué es el derecho internacional humanitario en pocas palabras? Pues son las reglas que aplican en situaciones de conflictos armados. Ese es el derecho internacional humanitario. Actualmente tenemos más de 20,000 colegas trabajando en más de 100 países y lo que es importante y quisiera retomar en este sentido es que somos esta organización, tal vez una de las humanitarias más viejas que existen en ese sentido, pero que con nuestros principios de independencia, neutralidad e imparcialidad estamos trabajando prácticamente en todos los lugares y contextos donde existe una situación de violencia o de conflicto armado. Y en ese sentido somos humanitarios porque nuestro fin y nuestro objetivo es aliviar el sufrimiento de las personas. ¿Cuál es esta diferencia que existe entre nuestros hermanos o colegas de las sociedades nacionales de Cruz Roja? Prácticamente en el contexto mexicano sería la Cruz Roja Mexicana, pues ellos son auxiliares de los gobiernos en temas humanitarios, temas de desastres, temas de campañas de vacunación, de donación de sangre o temas prehospitalarios como las ambulancias. Ellos es parte de su trabajo, de su labor, llevar a cabo esto, pero cambia mucho de país en país. Nosotros como Comité Internacional de la Cruz Roja estamos, repito, más enfocados en dar esa asistencia, en dar esa protección a las víctimas en contextos muy específicos como podrían ser de conflicto armado o de situaciones de violencia. Siguiente, por favor. En México, o la delegación que cubre México, cubre también los países en Centroamérica. La anterior, por favor, gracias. Y aquí, justamente, en los países en los que trabajamos, no hay propiamente un tema de conflicto armado. Y nosotros vamos trabajando muy de la mano para atender y mitigar las consecuencias que se generan de la violencia. Algunos estudios están que en ciertos escenarios de violencia que no son conflicto armado pueden tener más o igual número de consecuencias humanitarias que en situaciones de conflicto armado. Estamos hablando de homicidio, estamos hablando de personas lesionadas, estamos hablando de personas desplazadas, temas de violencia sexual. Muchas veces estos lugares, estos espacios donde no hay una calificación de conflicto armado, tienden a tener igual o un mayor número de consecuencias humanitarias. Y parte de nuestra respuesta para atender estas situaciones, pues lo hacemos muy de la mano de nuestros hermanos de las Cruces Rojas. Puntualmente, trabajamos, repito, esta delegación regional en México, en Honduras, en Guatemala, en El Salvador y Nicaragua. Siguiente, por favor. Ahora bien, la violencia tiene una cantidad importante de consecuencias humanitarias en estos países ya mencionados. Muchos de estos impactos los vemos a simple vista, ¿no? Imaginemos un iceberg donde podemos ver
este tipo de situaciones donde lo que yo mencionaba, homicidios, desplazamientos, situaciones que son casi vertibles, pero hay otras que son invisibles y esas también es importante identificarlas para poder atenderlas y no normalizarlas. Eso es algo muy importante en estas temáticas, no normalizar la violencia, porque no podemos, justamente como organización humanitaria, pues atenderla si hay una normalización. Necesitamos justamente identificarla para dar una respuesta adecuada. Y dentro de esto, obviamente, tenemos el tema de personas desaparecidas, falta de acceso a servicios básicos como puede ser salud, educación, afectaciones de salud mental, violencia sexual, este tipo de situaciones que, repito, pueden ser invisibles y se encuentran justo abajo de la punta del iceberg. Ahora bien, tenemos 4 prioridades operacionales en esta parte del mundo. Una de ellas, y vinculada justo a nuestra cercanía con Estados Unidos, a la temática de origen, tránsito, destino, retorno, que es la migración. Entonces, trabajamos junto con, repito, nuestros amigos de las Cruces Rojas en estos países en temáticas vinculadas a personas migrantes y desplazadas. En el tema de personas desaparecidas es otro de nuestras grandes prioridades operacionales. Aquí, pues, tenemos un número importante de decenas de miles de casos de personas desaparecidas y que pues necesitamos atender, necesitamos acompañar a las autoridades para poder responder a sus necesidades, pero también acompañar a las familias en estos temas tan complicados que es la pérdida de un ser querido. Otra de nuestras prioridades operacionales son las personas privadas de libertad, las cuales pues necesitan tener este acompañamiento, que se cumplan los estándares mínimos en el momento de que ellos están privados de su libertad, que es precisamente el único derecho humano que puede ser afectado, ¿no? La libertad, el resto de sus derechos humanos tendrían que estar atendidos. Y el tema de comunidades afectadas por la violencia, que identificamos algunos lugares específicos, tanto en México como en Centroamérica, para poder atender de una manera mucho más cercana y crear las capacidades a fortalecer el tejido social que existe en estas comunidades. Y justamente de aquí quiero ligar con la segunda pregunta, Oliver, porque precisamente estas situaciones que ya teníamos nosotros identificadas antes de la pandemia, pues imaginemos cómo sucede con una pandemia. Personas migrantes y personas desplazadas que a pesar de que tuviéramos estas limitaciones y cierre de fronteras, continuaban en su viaje hacia lo que ellas consideran un destino mejor. Con las personas de familias desaparecidas, que las familias, sus colectivos y las asociaciones seguían buscando a pesar de que hubiese todas las complicaciones y límites que hubiese para poder estar buscando a sus seres queridos. Las personas privadas de libertad que en espacios cerrados y confinados necesitaban también tener las medidas mínimas para la respuesta a una pandemia como esta. Y las comunidades afectadas por la violencia, que muchas de ellas estuvieron, creíamos se iba a reducir los niveles de violencia, pero en muchos lugares la violencia, los homicidios y los efectos de esta aumentaron. Entonces, ya de por sí eran identificadas por nosotros como acciones prioritarias y con la pandemia obviamente creció más esto. Más adelante quisiera tocar un tema que creo que vale la pena mencionar respecto a la responsabilidad social en una acción que tenemos puntualmente en Acapulco sobre comunidades afectadas por la violencia, pero lo mencionaré más adelante. Siguiente, por favor. Entonces, como ya lo mencionaba, pues obviamente las consecuencias eh, humanitarias por la violencia estaban presentes y con la COVID fue algo que aumentó. Y tuvimos justamente este aumento en distintos escenarios, tanto de desplazamiento, migración, las desapariciones y obviamente cómo esto fue afectando la salud mental. Nosotros insistimos mucho en ese sentido de que el trabajo humanitario era y seguirá siendo un trabajo que es requerido, tanto para apoyar a estas poblaciones vulnerables como para poder visualizar las necesidades que se tienen.
pues ya lo mencionábamos, ¿no? Estos factores de vulnerabilidad de los grupos, pues además fue la pérdida de sus medios de vida, el desempleo que se generó, los negocios que se vieron afectados y la falta de acceso a servicios básicos que también normalmente que antes ya estaban afectados y en esta circunstancia fueron mucho más complejos. Siguiente, por favor. Entonces, tenemos esta fotografía de una realidad compleja y con una pandemia, pues definitivamente lo hizo mucho más difícil de atender. Sin embargo, para los años que tenemos de pandemia, desde el 2020, fuimos adaptando nuestra respuesta. No solamente fuimos también viendo cómo podíamos nosotros ir respondiendo a estas distintas necesidades, sino también asociadas y contextualizadas a lo que las personas iban requiriendo. Y definitivamente, pues parte de nuestra respuesta fue gracias a la labor que tenemos con nuestros hermanos de las Cruces Rojas. Siguiente, por favor. Una de las primeras cosas, muchas veces hablamos de lo que hacemos hacia afuera, ¿no? Y me voy a referir a eso más adelante, pero también quisiera retomar un poco que también hubo esa preocupación por parte de la institución de cuidado personal. Yo creo que eso es muy importante al momento de hablar de la responsabilidad social, no solamente a los beneficiarios, sino también hacia el interno. Esta responsabilidad de también cuidar a tu personal es algo que nosotros tratamos de atender, ¿no? Y bajo esta premisa de cuidar a los que cuidan, ¿no? Obviamente nuestras operaciones, nuestras actividades es mucho estar en las comunidades, mucho estar hablando con personas migrantes, con los colectivos de personas desaparecidas y demás, pero obviamente por la pandemia fuimos reduciendo eso, obviamente para cuidarnos, cuidar al resto de las personas y fuimos adaptando esto. Obviamente la utilización de medios electrónicos fue algo que estuvimos requiriendo en estos temas, pero hay cosas o situaciones que no podíamos cumplir o atender simplemente a la distancia. Entonces fuimos, repito, actualizando nuestra forma de trabajar para poder responder de mejor manera y una de las situaciones que nosotros identificamos fue cómo la información relevante ante una cantidad inconmensurable de notas e información en todos lados y en todos sentidos, pues nosotros tal vez con el respaldo que tenemos de la organización humanitaria podíamos hacer llegar a distintas personas. Entonces creímos plenamente que la información puede salvar vidas y en ese sentido pues lanzamos una campaña de comunicación, el Humanity, para promover el respeto a los servicios de salud. No es situación ajena que hubo en algún punto varias situaciones donde no había temor del médico, del enfermero, del personal de salud en general que podía tener este temas de pandemia. Entonces, lanzamos estas campañas para promover el respeto a los servicios de salud. También compartimos información a distintas comunidades, por ejemplo, hacemos perifoneos en lugares donde se habla en Tzotzil o Etzetzal para poder acercar la información mínima y cómo es que se genera el contagio por la COVID. Los mensajes de autocuidado para prevenir contagios en la ruta migratoria, repito, los migrantes no se detienen y esto ellos lo consideran tal vez como una situación adicional a los distintos riesgos que ellos tienen que asumir al momento de llevar a cabo la ruta migrante. Compartimos también información para la vacunación en los centros penitenciarios, donde empujamos mucho que la vacunación de la COVID fuese para todas las personas. Y compartimos publicaciones, recomendaciones para la prevención y control de la COVID en distintos centros de detención. Repito, esto con la idea y el objetivo de que la información salva vidas. Siguiente, por favor. Esto es parte de la información que nosotros compartimos, algunas imágenes, tanto de folletos que compartimos en distintos espacios para acercar esta información a comunidades o a beneficiarios específicos. Siguiente, por favor.
Aquí son otros de los ejemplos que hicimos. Entregamos kits de higiene, dimos atención psicosocial para asociaciones y comités de personas desaparecidas, dimos asesorías a salud pública para la implementación y protocolos de prevención, asistencia en manejo de cadáveres, que este era también un tema que muchas autoridades se vieron pues rebasadas en el triaje respiratorio en ciertas instalaciones sanitarias, ¿no? Fue parte de nuestra respuesta en ese sentido y de lo cual, repito, creo que tuvimos una buena respuesta por parte de las autoridades y de las poblaciones las cuales nosotros íbamos atendiendo. Siguiente, por favor. Aquí algunos testimonios por parte de personas familiares de personas desaparecidas. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Ahora bien, parte de estas principales preocupaciones que tenemos ligadas a la pandemia, pero también a este regreso más o menos a una nueva normalidad, como se le suele llamar, pues definitivamente para nosotros como Comité Internacional de la Cruz Roja tenemos que situaciones migratorias van a seguir en aumento, ¿no? Y por lo tanto es necesario tener este diálogo con las autoridades para buscar unas soluciones mucho más cercanas a tener una ruta que permita ser humanitaria, generosa y segura. Obviamente hay muchísimas situaciones vinculadas a la migración. Hay distintos ejemplos de xenofobia que existen a lo largo de la ruta migratoria, no solamente en esta región, sino en distintas partes del mundo, y para nosotros es importante ir aclarando este tipo de situaciones. Para nosotros, como Comité Internacional de la Cruz Roja, no estamos ni a favor ni en contra de la migración. Lo que nosotros apostamos es justamente a que estos flujos que suceden, pues tengan este contexto y este acompañamiento humanitario, finalmente. La desaparición de personas no cesa, se van acumulando distintos casos, tanto del pasado y cada vez más del presente. No es tampoco un tema poco público que en México, al menos bajo datos oficiales, estamos cerca de las casi 100,000 personas desaparecidas de manera oficial. Repito, estos son datos oficiales, los cuales pues, nosotros vamos acompañando a las autoridades para atender estas responsabilidades que se enmarcan en esto que se ha llamado también una emergencia forense, porque no solamente es el tema de personas desaparecidas, sino la cantidad de personas fallecidas sin identificar que también se encuentran ahí y que vamos dando un apoyo forense en ese sentido. Definitivamente la violencia va rompiendo los vínculos comunitarios y va impidiendo el acceso a distintos servicios a las comunidades. Esto es una realidad en distintos contextos. Nosotros estamos trabajando poco a poco, repito, y de la mano, al menos en el caso mexicano, de la Cruz Roja Mexicana, para ir fortaleciendo estos espacios, ir identificando las necesidades y tratando de dar una respuesta humanitaria para el acceso más cercano en ese tema. Comunidades con múltiples vulnerabilidades y obviamente lo cual genera un riesgo de desplazamiento y todo lo que esto conlleva, porque además se le suma la violencia, el tema de pobreza, el cambio climático, que también va generando distintas situaciones de desplazamiento y claramente la pandemia. Y el tema de la situación carcelaria, ¿no? Con situaciones de salud, dignidad, alternativas que siguen siendo una constante en nuestra forma de ir atendiendo esta temática. Voy dejando esto hasta aquí por temas de tiempo para respetar también el tema de el resto de los ponentes.
Pero bueno, estas son algunas de las ideas las cuales queremos compartir, cómo vemos esta situación, qué es el Comité Internacional de la Cruz Roja y hasta dónde pues hemos tratado de dar esta respuesta derivada de estas prioridades operacionales, repito, ya identificadas y que obviamente con la pandemia fueron creciendo exponencialmente y de la cual estamos atendiendo y dando una respuesta. Muchas gracias.